Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Vargas, pertenezco a la Ingeniería de Sistemas. Mi ficha es la 54421. Estamos acá presentando el ACA número 3 de cálculo diferencial. Las derivadas y su importancia. La derivada representa un papel fundamental en las matemáticas debido a su gran cantidad de aplicaciones en la ciencia y la tecnología o la economía. Cálculo de la velocidad y la aceleración instantánea de cualquier objeto en movimiento para la optimización de funciones, cálculo de máximos y de mínimos. Definición de derivada. Las derivadas tienen que ver con las funciones. ¿Qué es una función? Es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. Con la derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo del tiempo tiende a cero. Conclusiones. Una función mide el espacio que ha recorrido en el tiempo que ha empleado. A lo que mide la derivada es la velocidad en cada punto. Conclusiones. Segunda parte. Con las fórmulas de las funciones se logra obtener la derivada. Regla de derivación. Son un conjunto de fórmulas que permiten calcular las derivadas de funciones más simples. Estas reglas son fundamentales en el cálculo y se utilizan para encontrar la derivada de una función compuesta o más compleja. Estas reglas son esenciales para calcular derivadas de funciones más complejas y para resolver una variedad de problemas en matemáticas y ciencias. Además, son la base para el estudio del cálculo diferencial y en análisis matemático. La derivada constante. Deriva de una constante es igual a cero. Identidad. Establece que la derivada de una función que es igual a x con respecto a x es igual a 1. Potencia. Esta regla establece que para derivar una función se reduce el exponente por 1 y se multiplica por el coeficiente original. Constante por una función. Indica que para derivar una constante multiplicada por una función simplemente se debe mantener la constante y derivar la función con respecto a x. Suma o resta. Puedes derivar cada función por separado y luego sumar las derivadas. 6. Producto. La derivada de dos funciones es igual al producto de la derivada de la primera función, x, la segunda función, más el producto de la primera función, por la derivada de la segunda función. Séptimo, cociente. Se deriva aplicando la regla del producto en un numerador y luego restando el producto en el denominador. Todo ello dividido por el cálculo del denominador. Y la regla de la cadena. Al derivar una función compuesta, primero se deriva la función exterior y luego se multiplica por la derivada de la función interior. Las derivadas de funciones polinómicas y trigonómicas se utilizan para analizar y comprender el compuesto de esas funciones. Entonces, las derivadas de funciones polinómicas tenemos la función constante, tenemos la función lineal, tenemos también la función cuadrática. Funciones trigonométricas. Tenemos la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. La regla de la cadena y la derivada implícita. Se utiliza para encontrar derivadas de funciones complicadas o expresadas de manera implícita. Vamos a experimentar brevemente ambas. Entonces, la regla de la cadena. Acá tomé este ejemplo.
que es que fx es igual a 3x a la 2 menos 5x por 3x. Entonces, para empezar a hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es que aparte derivas lo de adentro y aparte lo de afuera. Tienes que hacerlo todos para aparte, ¿listo? Ahí bajamos el exponente, o sea, el 3, y le restamos 1 para que quede en 2. Luego vamos a realizar las operaciones. Y eso nos daría que fx es igual a 3x a la 2 más 5x con el exponente y 18x menos 15. Puntos críticos máximos y mínimos locales. Las derivadas se utilizan para encontrar puntos críticos de una función. Estos son puntos donde la derivada es igual a 0 o no se está definida. Mediante el análisis de la derivada segunda, se puede determinar si un punto crítico es un máximo local o un mínimo local o un punto de silla. Puntos de inflexión o concavidad. La derivada segunda se utiliza para determinar la concavidad de una función. Si la segunda derivada es positiva, es un intervalo, la función es cóncava hacia arriba y en ese intervalo es negativa, es cóncava hacia abajo. Los puntos de inflexión son puntos donde la concavidad de la función cambia. Esto puede indicar cambios en la tendencia de datos en análisis de series temporales o de estabilidad de series de ingeniería. Aquí tomamos un ejemplo con GeoGebra de cómo lo estamos realizando, de los dos puntos y de las funciones que logramos realizar. Nuestra bibliografía. Pero más allá de nuestra bibliografía también tenemos que indicar una parte muy importante. Es que las conclusiones que llegamos es que al final las derivadas son herramientas fundamentales en el análisis matemático. Las derivadas son una herramienta esencial en el análisis de cálculo diferencial. Permite entender cómo cambian las funciones en relación con sus derivadas independientes. Las derivadas se utilizan para encontrar tasas de cambio, pendientes de tangente, velocidad instantáneas y muchas otras aplicaciones en matemáticas y ciencias. Se utilizan en la física para moldear el movimiento y las leyes del cambio, en la ingeniería para diseñar sistemas de control y optimización de procesos, en la economía para analizar costos y beneficios, y en muchas otras disciplinas para resolver problemas complejos. Ayudan a identificar también los máximos y mínimos de puntos de inflexión, tasas de cambio máximas y mínimas y concavidad de una función. Esto es fundamental para interpretar datos, optimizar procesos y tomar decisiones informadas en una amplia variedad de situaciones. Muchísimas gracias. Mi nombre fue Juan Pablo Vargas. Que tengan muy buena noche.